A través de los siglos se habrán enterrado muchas cosas viejas en el fondo. Cada roca o trozo de cristal podría esconder algo valioso. Pero tendré que hacer un montón de esfuerzo si quiero realmente encontrar algo. Van pasando los segundos. Solo podemos estar sumergidos durante 25 minutos. Ahora entiendo por qué la mayoría de las expediciones tardan semanas en encontrar algo aquí. Tiene que haber una manera más fácil de saber si los incas tiraron el oro en este lago. No queremos abusar de su hospitalidad. Hubiese estado bien encontrar oro, pero aún así ha sido precioso. Definitivamente ha merecido la pena. Al día siguiente reanudamos la marcha. Sabiendo mi interés por la historia del lago, Gustavo me llevó a una isla sagrada. Me enseñó los santuarios construidos en las rocas y me contó que los fieles se reunían aquí para ver salir el sol por el lago y así adorar a su dios. ¿Quién construyó esto? Esto es del período preincaico, posiblemente Tiwanaku. Entonces son muy antiguos, llevan mucho tiempo aquí. 1000 años. Y si hubiésemos estado nosotros aquí hace 1000 años observando este santuario, ¿qué estaría pasando? Veríamos a un montón de personas rezando y tirando al lago cerámica y a veces oro. Tiraban cajas de piedra en las que metían figuras de oro. ¿Realmente tiraron oro a este lago? Sí. Vaya. Por tanto, mucho antes de que lo hiciesen los incas, los antiguos peruanos tiraron oro en este lago. El oro simbolizaba a su dios, el sol. Por eso no es extraño que para ellos su valor fuera espiritual, no monetario. Me he dado cuenta de que el lago Titicaca es mucho más importante para mi búsqueda de lo que pensaba, porque fue aquí, en los sagrados altos lagos andinos, donde realmente empezó la leyenda de El Dorado. Los nativos contaban la historia de un gran rey que se metió en el lago en una balsa de oro. El rey era tan rico que estaba cubierto de polvo de oro de la cabeza a los pies. Se bañaba en el lago y hacía ofrendas de oro a los dioses. Los españoles llamaban al rey El Dorado. Cuando la leyenda fue transmitida de boca en boca, el Rey de Oro se convirtió en una ciudad de oro. Pero esta fue la historia que inspiró una de las obsesiones más perdurables del mundo. Ornamentos de oro, decoraciones de oro. A continuación, descubriré cómo los españoles robaron el tesoro inca y se adentraron en la densa selva en busca de la ciudad de oro. Estoy sobre la pista de El Dorado, la mítica ciudad de oro que los incas denominaron Paititi. En Cuzco, Greg de Yarmenyan me enseñó una carta de 400 años que la describe como un lugar real, a 10 días de viaje desde Cuzco. En el lago Titicaca descubrí los orígenes de la leyenda y por qué los indios tiraban su oro al lago. Las historias de la increíble riqueza de los incas llegaron a oídos de los conquistadores españoles que viajaron a Perú. Lo que se encontraron fue algo incluso más increíble de lo que habían soñado jamás. Voy a reunirme otra vez con Peter Frost en Cuzco. Me ha dicho que entenderé muchas más cosas cuando vea lo que queda de Coricancha, el principal templo inca dedicado a la adoración del dios Sol. Esta era la pared exterior del Templo del Sol, y es una verdadera maravilla arquitectónica. Mira la extraordinaria manera en la que están colocadas las piedras. Peter me contó que muchas veces los españoles construían sus iglesias encima de templos incas. Era una manera de convertir a los incas. En este caso, se conservó gran parte del templo inca dentro de la iglesia. Peter, ¿qué aspecto tenía este templo en la época de los incas? Bueno, seguramente era deslumbrante, imponente, completamente recubierto de oro. Por todas partes habría láminas de oro cubriendo las paredes y sin duda habría ornamentos y decoraciones de oro, revestimientos de oro. Entonces toda esta pared estaba cubierta de oro. Sí, es muy probable. ¿Y aquí habría efigies de oro? Sí, seguro que resplandecían, que brillaban mucho. La capacidad del oro para atraer los rayos del sol fue lo que llevó a los incas a considerarlo sagrado.
Aprendieron a moldear el mineral creando diseños preciosos, pero nunca consideraron su valor monetario hasta la llegada de los españoles en 1532. Al mando de los conquistadores estaba un campesino analfabeto llamado Francisco Pizarro. Estaba obsesionado por el sueño de El Dorado. Era un hombre astuto y sin escrúpulos, y consiguió que el emperador inca le recibiese desarmado. El emperador cometió un fatídico error. Entonces, ¿qué pasó con todo el oro? Cuando el conquistador español Francisco Pizarro entró en el Imperio Inca, secuestró al emperador, y este le ofreció una habitación repleta de oro y 2 de plata, a cambio de su libertad. Entonces Pizarro secuestró al rey inca y exigió un rescate. Eso es. Pizarro dudaba de que Atahualpa pudiese pagar el rescate, pero le dio 2 meses para que el oro llegase hasta una línea que marcó en la pared de su celda. Mandó a algunos de sus hombres para ayudarle a recoger el botín. Pizarro mandó a 4 hombres a Cuzco, donde sabían que había grandes cantidades de oro. Entraron en Coricancha y vieron este sitio. Así que arrancaron el oro con sus propias manos y se lo llevaron para fundirlo. Así que esos 4 soldados llegaron aquí y vieron este templo recubierto de oro. Estoy intentando imaginármelo. Había oro por todas partes, ¿no? Había un jardín repleto de oro, con flores, mazorcas de maíz, patatas hechas de oro y plata, y animales, y simplemente lo arrancaron todo y se lo llevaron. No dejaron nada. Durante semanas, a la celda de Atahualpa llegó oro procedente de todo el imperio inca. Pero mientras la montaña iba creciendo, Pizarro empezó a preocuparse por lo que ocurriría si soltaba al emperador. Decidió cumplir su promesa y mató a Atahualpa antes de conseguir todo el oro del rescate. Los españoles destruyeron los tesoros culturales de los incas. Fundieron el oro en lingotes y se repartieron el botín. Pero según la leyenda, antes de que asesinasen a Atahualpa, hubo una parte del tesoro que nunca llegó a manos de los españoles. Dicen que los incas se lo llevaron a la selva, a una ciudad llamada Paititi. No me extraña que los conquistadores españoles siguiesen buscándolo. Esto me da más motivos para adentrarme en la selva. Hola Josh, este es Paulino. Y tengo un gran equipo. Es la primera expedición que Greg de Germenja y su compañero Paulino Mamani hacen juntos a las pirámides de Paratoari. La carta que me enseñó Greg decía que Paititi estaba a 10 días de viaje desde Cuzco. Haciendo uso de su conocimiento del territorio inca, Greg cree que si la ciudad existe, es muy probable que esté al noroeste de Cuzco, más allá de la ciudad de Choquechanca. Las misteriosas pirámides de Paratoari se encuentran en una región salvaje e inexplorada. Los incas de la carta viajaron a pie hasta Paititi. 400 años después, es imposible repetir ese viaje. Pero Greg dice que será bastante parecido. Vamos a atravesar el Valle Sagrado y Choquecancha, lo que significa que la ciudad de oro estaba en un lugar remoto del Imperio Inca. Por allí cerca estaban las fronteras este y nordeste del Imperio Inca. Entonces, si estuviéramos en la época inca, ¿pasaríamos por la periferia y nos adentraríamos en territorios inexplorados? Exactamente. ¿Y ellos pasaron por este valle en el que estamos ahora? Seguro. Este era un sitio muy transitado en esa época. Es el Valle Sagrado. Este valle se denomina Valle Sagrado porque era donde vivía la realeza inca. Y no me extraña. El paisaje es espectacular. Aún se construyen bancales para los cultivos en las laderas de las montañas, de la misma manera que lo hacían los incas. De hecho, el paisaje parece que no ha cambiado demasiado desde la conquista española. Los descendientes de los incas siguen cultivando las tierras y criando cabras y llamas, de la misma manera que lo hicieron sus antecesores hace 600 años. Pasamos varias ruinas incas. Los muros de piedra son igual de impresionantes. No puedo evitar pensar sobre la gran civilización que se desarrolló aquí en una época pasada, y en lo que hubiesen logrado si los españoles nunca hubiesen soñado con El Dorado.
Choquecancha está a 160 kilómetros y allí dejaremos la furgoneta. La carretera está tan llena de curvas que nos llevará 3 horas y media llegar hasta allí. Pero estamos acostumbrados a viajar por carreteras como esta. Una de las cosas que más me intriga sobre El Dorado y Paititi es de dónde provenía todo el oro. ¿Había oro en las montañas de por aquí cerca? Sí, pero había una cantidad tan grande de oro que tenía que venir de algún sitio más, y muchas zonas de la selva suministraban oro a los incas. ¿Era oro aluvial de la superficie o había que extraerlo? De ambos tipos, pero la mayor parte estaba en la superficie. ¿En serio? Entonces veremos algo. Quizás. ¿Y si encontramos algo, podemos quedárnoslo? Unas pocas horas después ya empieza a parecer que estamos al borde de la civilización. En la época inca, esta parte del este del imperio se denominaba Antisuyu. Era un territorio salvaje e inexplorado, igual que hoy en día. Llegamos a Choquecancha a media tarde. Hola, Esteban. Parece que nos estaban esperando. Me quedé asombrado con los muros de piedra de la esquina de la plaza. Normalmente no se encuentra este tipo de arquitectura en lugares tan remotos, a no ser que sean lugares importantes. Greg me contó que estos muros marcan la frontera noreste del imperio inca. Más allá de ellos estaba la selva y la mítica ciudad de Paititi. Así que una vez llegado aquí, la selva está tan solo a un paseo en llama. Llevaremos a las llamas hasta allí, pero no querrán meterse en la selva. ¿No? Aunque lo harán. ¿Vamos a montarlas o simplemente caminarán con nosotros? Soy nuevo en esto, supongo que cargarán con algunas de nuestras cosas. ¿Por qué no vamos hasta allí y me enseñas cómo va esto, vale? ¿Las llamas son animales tranquilos? No, son un poco nerviosas. Vale. Hay que conocerlas. Me ha tocado una un poco salvaje. Las llamas llevan milenios siendo los animales de carga de los Andes, pero me he dado cuenta de que no son muy fuertes. Solo pueden cargar unos 36 kilos, e incluso ese peso no pueden cargarlo durante mucho tiempo. Así que cuando una se cansa, le pones la carga a otra. Bueno, esta es un poco traviesa. Las llamas están preparadas, y nosotros también. Desde estas montañas el paisaje es fantástico. Estoy acostumbrado a hacer senderismo, pero los Andes son una nueva experiencia para mí. Hay un grupo de llamas siguiéndome. Nos persiguen. Me persiguen a mí. Mi cuerpo está ya prácticamente aclimatado a la elevada altitud. ¿A qué altura estamos ahora? Estamos alrededor de 3000 metros. Entonces estamos por debajo de Cuzco y muy por debajo de Titicaca. Sí. Es un gusto poder volver a respirar. Y que lo digas. Pero aún estamos a bastante altura. El camino por el que vamos es muy viejo, pero está en buenas condiciones. Greg, este es uno de los caminos incas, ¿no? Sí, forma parte de la red de caminos incas que van desde Choquecancha hasta el norte y hacia el este. Entonces este no es el tipo de camino inca como puede ser el de Machu Picchu, pero es un camino inca. Así es. Descubrí que en cierta manera los incas eran muy parecidos a los romanos. Unieron su imperio con carreteras. Construyeron más de 24.000 kilómetros de carreteras. Los mensajeros, llamados chasquis, llevaban el correo y los paquetes de una punta a otra del imperio. Un equipo de estos mensajeros podía llevar pescado fresco desde el Pacífico a la mesa del emperador en Cuzco, casi 500 kilómetros en un solo día. De hecho, Greg me contó que las carreteras incas eran tan buenas que hoy en día podríamos tardar más en llegar a Paititi que hace 400 años, contando incluso con la ventaja de la furgoneta. Descendemos hasta que empieza a anochecer. Esta parte del viaje es como si fuese la calma antes de la tormenta. Sé que la selva va a ser mucho más dura. Muchos exploradores han muerto en ese denso e inexplorado terreno. A continuación, una de las zonas de Sudamérica más desconocida. ¿Quién sabe qué peligros nos encontraremos?